137 metros de longitud, 23 metros de ancho, 3 pisos completos. Estas fueron las dimensiones que Dios entregó a Noé de forma directa, clara y sobrenaturalmente específicas. La orden divina no dejaba espacio para dudas cuando dijo: «Haz para ti un arca». Y ante esa voz comenzaba una de las mayores obras jamás realizadas por manos humanas. La Biblia revela el tamaño de la arca, el material y el propósito. Pero para transformar esa orden en madera, vigas y estructura, Noé necesitó enfrentar desafíos gigantescos. Desafíos que el texto no detalla, pero que cualquier constructor de la época entendería. Y todo comienza por lo que muchos ignoran: el terreno. Una estructura con tal longitud no puede ser erguida en cualquier lugar. Exige un espacio amplio, firme, estable, lejos de laderas peligrosas y cerca de los bosques de ciprés que servirían como materia prima. Imagina a Noé caminando por el terreno, analizando el suelo, observando la firmeza de la tierra, la proximidad de los árboles y la accesibilidad, sin máquinas, sin ingenieros, sin mapas, apenas con discernimiento, sabiduría práctica y fe. Cuando encontró el local ideal, inició la primera etapa, la cual no tenía nada de gloriosa: remover grandes piedras, arrancar raíces profundas, nivelar cada metro y compactar el suelo para soportar toneladas de madera. Todo con herramientas simples, pero con una determinación movida por la palabra. Había algo que tornaba el trabajo aún más desafiante en el mundo prediluviano: la humedad constante que subía de la tierra. La Biblia explica que una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Esto significa que el suelo era frecuentemente húmedo por naturaleza, y el suelo húmedo puede convertirse en lodo. Las herramientas se hunden, la madera absorbe la humedad y el terreno queda vulnerable. Así que Noé probablemente necesitó cavar pequeños canales alrededor del canteiro de obras, creando desvíos simples para que el agua natural del suelo no empapara el área de trabajo. No era lluvia cayendo del cielo, era la propia tierra liberando humedad. Mientras él hacía esto, las personas pasaban observando. Algunos se reían, otros susurraban preguntándose qué sentido tenía preparar un terreno gigantesco de esa manera. Pero Noé no respondía, porque él no construía mirando la lógica humana, construía mirando la instrucción divina. Cuando finalmente el terreno quedó firme, plano y lo suficientemente seco, un nuevo desafío se erguió ante él: la recolecta de madera para una estructura colosal. La Biblia dice: «Haz el arca de madera de ciprés». Y los cipreses no eran troncos pequeños, eran árboles enormes, resistentes y pesados, ideales para una obra de aquella magnitud. Derribar un árbol de esos con herramientas rudimentares requería fuerza, paciencia y persistencia. Derribar centenares era un proceso que exigía disciplina diaria. Golpe tras golpe, tronco tras tronco, Noé y sus hijos trabajaban hasta que el estruendo del árbol cayendo ecoaba por el bosque. El servicio no terminaba allí. Mover un tronco gigante hasta el canteiro exigía técnica. Sin ruedas, sin animales suficientes y sin máquinas, la solución era la misma usada por pueblos antiguos: rollos de madera. Troncos menores eran colocados bajo el tronco mayor. Con cuerdas y palancas, los tiraban lentamente, moviendo toneladas de madera algunos metros a la vez. Cuando el tronco avanzaba, los rollos de atrás eran recolocados al frente. Un proceso lento, cansado y arriesgado. Pero cada tronco transportado era un paso más en la construcción de aquello que Dios ordenara. Noé continuaba, porque quien recibió una instrucción de Dios no trabaja por lo que ve, trabaja por lo que cree. Mientras todo esto acontecía, los habitantes de alrededor veían aquel movimiento incómodo de hombres transportando troncos enormes hacia un terreno gigantesco.
Era natural que muchos se burlaran y que otros dudaran, pero nada de eso detenía a Noé, porque él no trabajaba motivado por los ojos humanos, sino por la instrucción que venía de Dios. Conforme la madera se acumulaba en el terreno, llegaba la hora de iniciar la parte más compleja de toda la obra. No solo cortar y transportar, sino erguer una estructura colosal que necesitaría mantenerse firme durante la mayor tempestad de la historia de la humanidad. Para que el arca se mantuviera firme, recta y resistente, Noé necesitaría comenzar por la base, por la espina dorsal de toda la embarcación: la quilla. La Biblia no describe el proceso, pero cualquier constructor antiguo entendería que una obra de ese tamaño exigía una viga central extremadamente larga y robusta, capaz de soportar todo el peso del casco, de los 3 pisos y de las toneladas de carga que vendrían después. Había un detalle imposible de ignorar. Ningún árbol, por más grande que fuera, llegaría a tal longitud. Esto significa que Noé necesitó unir varias vigas gigantes, tronco tras tronco, creando una línea continua, recta y sólida. Una tarea que exigía técnica, precisión y paciencia. Esas vigas eran cortadas y ajustadas con encajes de madera, algo conocido desde las civilizaciones más antiguas como sistemas de macho y hembra, que cuando se hacían bien se tornaban tan firmes como estructuras enteras. Para trabar esos encajes, estacas y clavijas de madera dura eran insertadas, creando puntos de unión resistentes lo suficiente para asegurar todo en tempestades violentas. Cuando la quilla quedó lista, surgió ante Noé un momento impresionante: la necesidad de erguer las costillas del arca. Las costillas eran vigas arqueadas que subían de los laterales y daban forma al casco. Las costillas necesitaban ser encajadas de forma precisa, por lo tanto, Noé y sus hijos hicieron lo que los constructores antiguos dominaban muy bien. Crearon encajes bajo medida, cuidadosamente tallados, que permitían que las vigas se inclinaran y se arquearan naturalmente al ser fijadas en la quilla. Conforme esas costillas se iban erguiendo al lado de la quilla, la forma del arca comenzaba, en fin, a surgir ante los ojos. Imagina la escena con vigas enormes y pesadas, siendo levantadas por palancas, cuerdas gruesas y pura fuerza humana, con Noé y sus hijos tirando, ajustando, corrigiendo ángulos y observando cada centímetro. Si una costilla quedaba inclinada de más, toda la estructura perdería el equilibrio. Por eso, probablemente usaban cuerdas estiradas de punta a punta como líneas de orientación. Usaban piedras como plomadas para garantizar la verticalidad y repetían el proceso decenas de veces. Cuando el esqueleto del arca comenzó a tomar forma, la vista debía ser impresionante. Una gigantesca estructura de madera surgiendo donde nunca había existido mar, del tamaño de un edificio moderno, pero hecho apenas con herramientas simples y manos humanas. Llegaba entonces un momento decisivo: sellar la arca, porque una estructura bonita no basta, necesitaba ser impermeable. Dios fue directo sobre eso: betumarás el arca por dentro y por fuera. Este detalle es profundo. El betún, una resina derivada de la tierra, necesitaba ser hervido, espesado y aplicado a un caliente, creando una película dura y resistente. Aplicar apenas por fuera no sería suficiente, pues la madera con el tiempo absorbe humedad y cualquier filtración podría destruirlo todo. Así que Noé y sus hijos pasaron días, tal vez semanas, cubriendo cada rajadura, cada junta y cada grieta, tanto en el interior como en el exterior. Cada capa necesitaba secar antes de recibir otra, y cualquier falla podría comprometer todo el proyecto. Al final, cuando la última parte fue sellada y endurecida, el arca ya no era solo una estructura de madera, era un refugio hermético diseñado para enfrentar algo que jamás había acontecido antes en la historia de la humanidad. El próximo paso sería tan importante como la estructura externa: organizar el interior para albergar criaturas vivas. La Biblia
revela un detalle fundamental. Harás compartimentos en la arca. El término hebraico usado significa literalmente nidos, células o divisiones pequeñas. Es decir, el arca no era un galpón abierto, estaba formada por secciones menores cuidadosamente planeadas para mantener el orden, la seguridad y la estabilidad durante el diluvio. Aquí hay un punto teológico importante. La Biblia no describe el diseño exacto, solo afirma que había 3 pisos y compartimentos. Con base en eso, imaginamos lo que sería lógico, práctico y posible para Noé. Para mantener el equilibrio de la embarcación, lo más sensato sería organizar a los animales por peso y tamaño. En el piso inferior irían los animales pesados como elefantes, hipopótamos y grandes bovinos, lo que mantendría el centro de gravedad bajo, evitando oscilaciones peligrosas. En el piso intermedio se colocarían animales de porte medio como leones, osos, ciervos y animales domésticos de mayor tamaño. En el piso superior estarían las aves y los animales menores, más livianos, causando menos impacto en el equilibrio y quedando más cerca de la ventilación. Esta división no contradice la Biblia y es totalmente coherente con una estructura tan grande. Los compartimentos eran esenciales. Sin ellos, los depredadores podrían atacar a las presas, los animales podrían herirse, habría un caos total en el interior y las enfermedades se propagarían rápidamente. Así que Noé probablemente construyó paredes internas simples pero fuertes, lo suficiente para mantener a cada especie en su espacio. Esas paredes necesitaban ser bien encajadas, sin comprometer la integridad del casco, recordando que cada pedazo de madera añadía peso y necesitaba ser planeado. Respecto a la ventilación, la Biblia menciona: harás una abertura de un codo por arriba. Esto indica una especie de ventana larga y continua debajo de la cobertura, pero para ventilar 3 pisos enteros. Probablemente Noé hizo pequeñas aberturas laterales, protegidas por salientes externas que impedían la entrada de agua, creando corredores internos para la circulación del aire, todo dentro de la lógica del ambiente prediluviano. Sin la ventilación adecuada, los gases producidos por los animales serían mortales. El almacenamiento de alimento para un año significaba una cantidad enorme de suministros. La Biblia dice: llevarás contigo alimento para ti y para ellos. Esto incluía heno, granos, frutos secos, raíces y agua almacenada en jarros y recipientes. Por eso, áreas enteras del interior del arca necesitaban ser dedicadas solamente a los alimentos, guardadas de forma organizada y protegidas de la humedad. El arca era más que un navío, era una ciudad flotante con una logística completa, incluyendo posibilidades plausibles para el descarte de los desechos, como pisos levemente inclinados, canales simples de drenaje y aberturas laterales pequeñas apenas para evacuar los líquidos. Cuando cada espacio, cada división y cada corredor quedó listo, Noé se dio cuenta de que la obra estaba llegando al punto más crítico de todos: la puerta. Una abertura gigantesca, lo suficientemente grande para permitir la entrada de animales de todos los tamaños, y al mismo tiempo lo bastante fuerte para no comprometer toda la estructura. La puerta sería el punto más vulnerable del arca y también el punto más simbólico, porque la Biblia dice algo extraordinario. El Señor cerró la puerta, el hombre construyó, pero Dios selló. Entre todos los elementos del arca, ninguno llamaba más la atención que la puerta. La Biblia menciona claramente: y le pondrás una puerta al lado. Para evitar que la enorme abertura comprometiera la estructura, Noé probablemente instaló vigas gruesas alrededor de la moldura, trabamientos diagonales, encajes fuertes y profundos y madera de alta resistencia en los bordes, todo para garantizar que la puerta no se convirtiera en un punto de colapso. Recuerda que Noé no tenía metal suficiente para crear bisagras enormes como las modernas, así que
El sistema más plausible sería un pivote vertical, un gran eje de madera reforzada en el lado de la puerta que permitía que girara con fuerza, pero con un funcionamiento estable. Aquí hay un punto teológico precioso. La Biblia dice que el Señor cerró la puerta. Es decir, Noé construyó y Dios selló. Antes de que los animales llegaran, Noé ciertamente caminó por el interior del arca, probando vigas, verificando si el betún endureció por completo, revisando rajaduras, reforzando costelas, evaluando el peso de las provisiones ya cargadas y escuchando los sonidos de la madera comprimida. En grandes estructuras de madera, esta habla, cruje y se acomoda. Noé, con la experiencia adquirida a lo largo de los años de construcción, sabría identificar si algo estaba mal. Entonces, algo sobrenatural sucedió. La Biblia es explícita. Los animales vinieron hacia Noé. No fueron capturados. No fueron conducidos a la fuerza. No llegaron aleatoriamente. Ellos vinieron. Parecía un movimiento orquestado, como si una mano invisible estuviera guiando a cada especie. Imagina la escena con parejas de animales surgiendo entre los árboles, aves posándose cerca de la entrada, criaturas salvajes caminando tranquilamente al lado de sus presas, reptiles rastreando en la dirección exacta, crías siguiendo instintos que no aprendieron y cada uno posicionándose en orden, sin caos, sin confusión y sin ataques. Era el sello de que aquello no era solo un proyecto humano, era un acto divino sucediendo ante los ojos de la familia de Noé. Cuando todos entraron, animales, aves y reptiles, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entraron también, 8 personas en total. Y entonces la obra estaba concluida, la fe había sido obedecida y ahora comenzaba la parte más desafiante. Cómo Noé y su familia sobrevivieron dentro del arca durante los días del diluvio. Con la puerta cerrada por la propia mano de Dios, un silencio diferente tomó cuenta del arca. Del lado de fuera, el mundo seguía como si nada hubiera pasado. Del lado de dentro, todo estaba listo. Animales acomodados, compartimentos organizados, alimento guardado y la estructura sellada y firme. Era el inicio de algo que jamás había acontecido en la historia de la humanidad. La Biblia describe ese momento con palabras solemnes. En el año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del grande abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Esto indica aguas subterráneas explotando hacia la superficie, presiones internas liberadas, gigantescos volúmenes de agua brotando con fuerza, terremotos y rupturas profundas sobre la tierra. La familia de Noé sintió el arca estremecerse, no por el agua de arriba, sino por el movimiento violento de la tierra abajo. Después, algo aún más extraordinario sucedió. Se abrieron las cataratas de los cielos. Era la primera lluvia de la historia, y no una lluvia común. Gotas gruesas, volumen creciente, un ruido ensordecedor sobre la madera y truenos resonando mientras los relámpagos rasgaban el cielo. El arca, hasta entonces inmóvil, comenzó a sentir el toque de las primeras aguas acumulándose a su alrededor. Imagina a los vecinos que se rieron de Noé, a los que llamaron al arca una locura. La Biblia no describe sus sentimientos, pero es fácil imaginar los gritos por la lluvia desconocida, el espanto por las aguas subiendo rápidamente, personas corriendo sin entender y el pánico ante aquello que nunca había ocurrido. La fe que antes parecía locura, ahora se convertía en el único refugio. El agua fue subiendo, subiendo y subiendo, hasta que el casco pesado y firme comenzó a flotar. Para Noé y su familia, esto debía ser una sensación indescriptible. La madera crujiendo, el suelo vibrando, el balanceo inicial, el sonido del agua golpeando en el lateral y el arca desprendiéndose de la tierra por primera vez. Aquella embarcación construida durante décadas finalmente cumplía su propósito.
El arca no era guiada por velas, remos o timones. No necesitaba eso, estaba en las manos de Dios. La Biblia describe: las aguas prevalecieron y crecieron grandemente sobre la tierra. Esto significa montañas desapareciendo, ciudades sumergidas, árboles arrancados y la vida antigua siendo borrada ante los ojos de la familia de Noé. Del lado de dentro, el arca parecía un mundo propio. Allá afuera todo moría, allá adentro Dios preservaba la vida. El contraste era absoluto. El sonido de la lluvia cesó tras 40 días, pero el diluvio estaba lejos de terminar. La Biblia describe: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Incluso sin lluvia, las aguas continuaban subiendo y moviéndose, cubriendo montañas, planicies, valles y todo lo que existía antes. Dentro del arca, el tiempo parecía inmóvil. Había trabajo todos los días: alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, verificar las vigas, reforzar encajes, monitorear la estabilidad, orar y esperar. Y entonces, tras largos meses de espera, la narrativa bíblica revela un momento decisivo: y se acordó Dios de Noé. La Biblia dice que Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Lentamente, día tras día, el nivel comenzó a disminuir hasta que el arca reposó sobre los montes de Ararat. Tras meses de oscuridad parcial, Noé abrió la ventana superior. Por primera vez desde el inicio del diluvio, el aire fresco entró con fuerza y la luz natural llenó el interior del arca, pero él aún no tenía cómo saber si la tierra estaba lista. Entonces, tomó una decisión lógica y sabia. Soltó un cuervo y después soltó una paloma. La paloma volvió pues no encontró dónde posarse. El mundo aún estaba bajo las aguas. Una semana después, Noé intentó de nuevo. La paloma regresó, pero esta vez cargaba una hoja de olivo. Era el primer signo de un nuevo comienzo. Otra semana pasó. Noé soltó la paloma por tercera vez y ella ya no volvió. La tierra finalmente comenzaba a ser habitable nuevamente. Tras más de un año dentro del arca, Dios habló de nuevo diciendo: «Sal de la arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Noé obedeció. La puerta, aquella misma que Dios había cerrado, ahora se abría. Una luz intensa invadió el interior. Los animales comenzaron a salir especie por especie, siguiendo sus instintos y dispersándose por la nueva tierra. La familia entera pisó el suelo firme por primera vez en muchos meses. El olor a tierra mojada, el aire puro y un silencio profundo. Todo era nuevo. Nada del mundo antiguo había sobrevivido, pero la gracia de Dios preservó vida suficiente para un reinicio. Así que dejó el arca. Noé hizo algo simbólico, poderoso y memorable: erguir un altar al Señor. Allí, entre rocas, lodo seco y el inicio de un paisaje restaurado, Noé ofreció un sacrificio. La Biblia describe que Dios se agradó del olor suave y hizo una promesa: «No volveré más a destruir toda la vida con aguas». Y entonces colocó un señal visible en el cielo, el arco iris, una alianza eterna recordando a la humanidad que, incluso en el juicio, Dios preserva a un remanente, sustenta la vida y abre un camino de fe. Con el diluvio terminado, el arca había cumplido su propósito. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, donde Noé y su familia repoblarían la tierra. Las naciones surgirían a partir de los hijos de Noé, y el mundo ganaría nuevos ciclos, estaciones y límites establecidos por Dios. La historia de la redención seguiría adelante. De aquella embarcación nacería toda la humanidad postdiluviana, y el arca, símbolo de obediencia, fe y salvación, permaneció como testimonio de que Dios siempre rescata a aquellos que confían en su voz. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta. El arca no fue solo un barco, fue un acto de fe colocado en madera.
Fue la salvación preservada en 3 pisos. Fue la respuesta divina al pecado y al mismo tiempo la prueba del amor de Dios por la vida. Pero la historia de Noé no termina en el arca. Existe mucho más sobre el reinicio de la humanidad, la nueva alianza, las generaciones que vinieron después y cómo todo eso se conecta al plan mayor de Dios. Tras el sacrificio de Noé y la aparición del arco iris en el cielo, el silencio del mundo renovado traía consigo una pregunta inevitable. ¿Cómo sería el día después del fin del mundo? El suelo que pisaban sus pies aún guardaba la humedad del cataclismo, pero el aire ya no respiraba juicio, sino una oportunidad completamente nueva y desconocida. Las huellas de los animales se esparcían en todas direcciones, descendiendo de las laderas de los montes de Ararat para ocupar los valles vacíos, siguiendo un instinto primario de supervivencia, listos para cumplir el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. El paisaje que los rodeaba era imponente pero desolador. No quedaba rastro de las grandes ciudades del pasado, ni de los árboles centenarios, ni de las fronteras que los hombres habían levantado con orgullo. Todo había sido borrado por el agua. Noé y su familia se enfrentaban entonces al mayor desafío logístico de sus vidas, esta vez sin planos de madera, sin dimensiones exactas y sin un refugio cerrado que los protegiera. Tenían que empezar desde el absoluto cero, construir los primeros hogares estables, buscar fuentes de agua limpia, clasificar las semillas que habían preservado en el interior de la embarcación y sembrar los primeros campos en una tierra cuyo clima y geografía habían cambiado drásticamente tras el cataclismo. No te quedes fuera de este viaje de descubrimiento continuo. Suscríbete ahora mismo al canal para formar parte de nuestra comunidad y activa la campana de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando publiquemos el próximo episodio, donde revelaremos en detalle cómo se dividieron las primeras naciones, qué secretos esconde la genealogía de Noé y cómo reaccionó el hombre ante los nuevos límites del mundo. Apoya este proyecto dejando tu me gusta, ya que cada interacción ayuda a que estas narraciones bíblicas lleguen a miles de personas más en todo el mundo. Comparte este video ahora mismo con tus amigos, tus grupos de estudio y tus seres queridos en las redes sociales. Llevar el conocimiento y la profundidad de la palabra de Dios es también un acto de fe y un puente para la sabiduría. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para continuar descubriendo los misterios más fascinantes de la historia bíblica.